Hola, soy Guadalupe Mesa Carrillo y hoy hablaremos sobre el Axiome Supremo. Empecemos. Hace 2500 años comenzó a existir gracias a los antiguos griegos que le hicieron surgir. Espera. Una vez creado el cálculo, la historia demuestra que los iguales, gracias a la identidad Newton, todo iba a cambiar. Teoría aritmética la pudieron apoyar todo para definir la mejor forma de calcular. ¡Hey! Antes de comenzar con los teoremas, daremos unas pequeñas definiciones. Entonces, si A está contenida en los reales y A es diferente de 0 y está acotada superiormente, entonces existe un alfa tal que alfa es el supremo de A. Y la otra sería que si alfa está contenido en R, decimos que A está acotada superiormente si existe un M que pertenece a los reales tal que para toda A que pertenece a A, entonces A es menor o igual a M. Al número M le llamaremos cota superior de A. Ahora tengo un pequeño ejemplo para saber sobre cotas superiores. Entonces, tenemos a nuestro conjunto A, el cual es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, por la definición anterior, tenemos que para todo elemento de A que pertenece a A, entonces existe un número M tal que M es mayor o igual a A. Entonces, M puede ser cualquier número, ya sea 7, 6.01, 6 o incluso un 4. Entonces, vamos a comprobar que sí son cotas superiores. Entonces, estos son los elementos de A. Entonces, tomamos 1 menor o igual a 7. Esto se cumple. 2 es menor o igual a 7. Sí. 6 es menor o igual a 7. Sí. Por lo tanto, 7 es una cota superior de A. Ahora vayamos con 6.01. 1 es menor o igual a 6.01. Sí. 5 es menor o igual a 6.01. Sí. 6 es menor o igual a 6.01. Sí. Por lo tanto, 6.01 también es una cota superior. Ahora vayamos con el 6. Aquí probamos. 1 es menor o igual a 6. Sí. 5 es menor o igual a 6. Sí. Y 6 es menor o igual a 6. Sí. Entonces, por lo tanto, 6 también sería una cota superior del conjunto A. Pero no
siempre vamos a tener una cota superior dentro del conjunto. Hay que tener cuidado. Ahora vayamos con el número 4. Aquí, 1 es menor que 4, sí. 2 es menor o igual que 4, sí. 5 es menor o igual que 4, no. Por lo tanto, como no se cumple para todos los elementos de A, entonces 4 no sería una cota superior de A. Pero eso no es todo, aún tenemos unas cuantas definiciones más. Entonces, sea A contenido en R, si M pertenece a R, es una cota superior. Para entonces cualquier número X que pertenece a R con M menor o igual a X es también una cota superior de A. ¿Pero a qué nos referimos con esto? Por ejemplo, en el ejercicio anterior teníamos que 7, 6.01 y 6 eran nuestras cotas. Entonces, esta definición hace referencia a que nuestro conjunto puede tener muchas cotas. Ahora, sea A contenido en R acotada superiormente, un número real, M0, se llamará supremo de A si M0 es una cota superior de A, es decir, que para todo elemento de A que pertenece a A, entonces A es menor o igual a M0. Pero también M es una cota superior de A, es decir, M0 es menor o igual a M. Es decir, de todas nuestras cotas, siempre va a haber una más pequeña y a esa le llamaremos el supremo de A. Veámoslo de una manera más geométrica. Tenemos aquí una recta en los reales. Entonces, aquí está nuestro conjunto, ¿no? Y sabemos por esta definición que existen muchas cotas. Aquí nos tendríamos que fijar en la cota más pequeña, que en este caso sería esta, para esta ser el supremo de A. Entonces, sea A que esté en el intervalo 0,1 unión con 2, está acotado superiormente, ¿cuál sería el supremo? Entonces tenemos que X pertenece así, X pertenece al intervalo 0,1 o X pertenece a 2. Esto por definición de unión. Entonces, esto es igual a 0 menor que X menor que 1 o X es igual a 2. Esto es por definición de intervalo y esto por definición de conjunto. Así, tenemos que X, pero antes, primero, pero 1 es menor que 2. Ahora sí. Así, 0 es menor que X menor que 2 o X es igual a 2. Por lo tanto, X es menor o igual a 2. Por lo tanto, para toda X que pertenece a A, tal que X es menor o igual a 2.
por lo tanto, 2 sería una cota superior de A. Entonces, sabemos que ya está acotado superiormente y esa cota es 2. Entonces, ya probamos que 2 era una cota superior de A, por lo tanto está acotado superiormente. Ahora solo falta decir cuál sería el supremo. Entonces, afirmamos que 2 es el supremo de A. Es decir, 2 es igual a M. Ahora solo faltaría usar la definición. Es decir, si M es cota superior de A, entonces 2, que es igual a M cerito, es menor o igual a M. Entonces, en efecto, sea M una cota superior de A, y por definición de esta, y por definición de esta, y por definición de cota superior, tenemos que para toda A que pertenece a A, entonces A es menor o igual a M, como 2 pertenece a A, por esto. Entonces, 2 es menor o igual a M, pero M cerito es igual a 2. Por lo tanto, como 2 es igual a M cerito y esto es menor o igual a M, entonces 2 es el supremo de A. Entonces, el teorema 20 nos dice, si A está contenido en los reales y A tiene un supremo, entonces el supremo es único. Vamos a empezar con la demostración. Supongamos que existen alfa 1 y alfa 2. Y estos son supremos de A. Es decir, tomamos la definición, alfa 1 es cota superior de A, es decir, para toda
A que pertenece a A, entonces A es menor o igual a alfa 1. Y si M es cota superior de A, entonces alfa 1 es menor o igual a M. Además, hacemos lo mismo, pero ahora para alfa 2. Entonces, alfa 2 es cota superior de A, es decir, para toda A que pertenece A es menor o igual a alfa 2. Alfa 2. Y si M es cota superior de A, entonces alfa 2 es menor o igual a M. Ahora tenemos que alfa 2 es cota superior de A. Es decir, alfa 2 es menor o igual a alfa 1. Entonces ahora, usando que alfa 1 es supremo de A y alfa 2 cota superior. Cota superior de A. Entonces tenemos que alfa 1 es menor o igual a alfa 2. A esto le llamaremos carita feliz. Y entonces, ahora suponemos que alfa 2 es supremo de A y alfa 1 cota superior de A. Entonces, alfa 2 es menor o igual a alfa 1 y a esto lo llamaremos carita triste. Entonces, por carita feliz y carita triste, obtenemos que alfa 2 es menor o igual a alfa 1 y alfa 1 es menor o igual a alfa 2. Entonces, alfa 1 es menor o igual a alfa 2 menor o igual a alfa 1 y esto por notación. Ahora tenemos esto. Y esto puede ser equivalente a A menor o igual a R menor o igual a A. Y sabemos que esto es igual a igual a R. Por lo tanto, tenemos que alfa 1 es igual a alfa 2 y por lo tanto, el supremo es único. Queda demostrado. Ahora empecemos con el teorema 21. Entonces tenemos que si A está contenido en los reales
con A diferente de 0 y A acotada superiormente, se tiene que si X es menor que el supremo de A con X que pertenece a los reales, entonces existe un acerito que pertenece a A tal que X es menor o igual a 0, menor o igual al supremo de A. Esta sería nuestra hipótesis y lo que queremos demostrar sería este verde. Entonces, empecemos con la demostración. La prueba se hará por contradicción. Esta prueba se hace negando lo que quieres demostrar. Entonces, tenemos lo siguiente. X es menor al supremo de A con X que pertenece a los reales y negamos eso, que existe un acerito que pertenece a A tal que X es menor o igual a acerito menor o igual al supremo de A. Entonces, negando esta parte, tendríamos ¿cómo se niega un sea? Pues con un para todo. Entonces tenemos para todo A que pertenece a A. Y ahora negamos esta parte, la cual sería la negación de X menor a A y X menor o igual al supremo de A. Así, aquí me quedó un igual. Entonces, tenemos lo siguiente. X es menor o igual al supremo de A con X que pertenece a los reales y para todo y para todo A que pertenece a los reales, entonces por lógica tenemos que A es menor o igual a X o el supremo de A es menor o igual a X. Esto es por lógica, por la fórmula esta. P y Q es equivalente a menos P o menos Q. Seguimos con la demostración. Entonces, X es menor al supremo de A con X que pertenece a los reales y para todo A que pertenece a tal que A es menor o igual a X. Esto porque recuerdan que teníamos A es menor o igual a X o el supremo de A es menor que X. Entonces, como es uno, nosotros podemos elegir el que más nos convenga, que en este caso sería este. Así, X es menor al supremo de A con X que pertenece a los reales y por esto era la definición de cota superior. Entonces, X es una cota superior por definición. Entonces, tenemos que X
es menor que el supremo de A con X que pertenece a los reales y el supremo de A y el supremo de A es menor o igual a X por definición de supremo. Por definición de supremo. Pero aquí llegamos a una contradicción. Pues, aquí lo que queríamos demostrar era que X era menor al supremo de A. Pero aquí llegamos a lo contrario. Por lo tanto, como llegamos a la contradicción, entonces podemos decir que existe un acerito que pertenece a tal que X es menor o igual a acerito menor o igual al supremo de A. Queda demostrado. Ahora vamos con otras dos definiciones, pero ahora para los ínfimos. Entonces, sea B que está contenido en los reales, el número L que pertenece a R le llamaremos cota inferior del conjunto B si para todos los elementos de B que pertenecen a B, tal que L es menor o igual a todos los elementos de B. Un ejemplo sería este. Tenemos nuestro conjunto menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 1, 5 y 10. ¿Cuál sería una cota inferior? Bueno, pues tendríamos que checar nuestro elemento más pequeño, que en este caso sería el menos 4. Por lo tanto, el menos 4 es una cota inferior de B. Ahora, pasemos a la siguiente definición, la cual nos dice, sea B contenida en los reales, acotada inferiormente, el número S que pertenece a los reales se llamará ínfimo de B si satisface que S es la más grande de sus cotas inferiores, es decir, si existe un número T que es cota inferior de B, entonces este número T tiene que ser menor a S. Por último, tenemos el teorema 22, el cual nos dice que sea B contenida en los reales con B diferente de 0, si B es acotada inferiormente, entonces B tiene un ínfimo. Nuestra hipótesis sería esta. Y lo que queremos demostrar es que B tiene un ínfimo. Así tendríamos que, por hipótesis, B es acotado inferiormente. Por hipótesis. Por hipótesis, B es acotado inferiormente.
es acotado inferiormente. Es decir, B tiene una cota inferior, es decir, existe un L que pertenece a los reales tal que L es menor o igual a B. Para toda B que pertenece a B grandota. Entonces, por un teorema tenemos que menos B es menor o igual a menos L, por teorema. Y esto es menos B menor o igual a menos L para toda menos B que pertenece a menos B grandota con menos B y este es menos B tal que B pertenece a B. Continuamos con nuestra definición. Entonces, así menos B que está contenido en los reales y B diferente de 0 y acotado superiormente entonces existe el supremo de menos B y esto por D de supremo. Entonces, sea S igual a menos S igual al supremo de menos B. Entonces proponemos un S igual al menos supremo de B. Así, de menos B. Y este será el ínfimo del conjunto B. En efecto, se probará que S es una cota inferior de B. Entonces quedamos en que íbamos a probar que S era una cota inferior para B. Entonces, sabemos que menos S es igual al supremo de menos B. Así, menos B es menor o igual a menos S para toda menos B que pertenece a menos B. Entonces, por un teoremita de cálculo, sabemos que esto es igual a S menor o igual a B para toda B que pertenece a B grandota. Por lo tanto, S es una cota inferior de B. Ahora solo falta probar
que si T es una cota inferior para B, entonces T es menor o igual a S. Recordemos que esto era parte de la definición para saber si existía el ínfimo de B. Ahora, como T es una cota inferior para B, entonces T es menor o igual a B para toda B que pertenece a B. Por definición, y entonces menos B es menor o igual a menos T para toda menos B que pertenece a menos B, y esto por teorema. Esto era por definición de cota inferior. Así, menos T es una cota inferior, una cota superior para menos B. Pero como menos S es igual al supremo de menos B, entonces menos S es menor o igual a menos T por definición del supremo. Entonces, otra vez, por el teorema, esto se invierte y tenemos que T es menor o igual a S por teorema. Llegamos a esto, pero esto nos recuerda la definición que dimos antes del teorema 22 para saber si era ínfimo. Había dos pasos, estamos en el segundo. Ahora, sabemos que entonces S es la cota más grande de las cotas inferiores. Finalmente, por esto, por T menor o igual a S, y a que llegamos que S era una cota inferior de B, entonces S es el ínfimo de B, es decir,
existe, es decir, existe el ínfimo de B, QED. Terminamos con la demostración. Bueno, doy por finalizado el video ya que se ha demostrado el teorema 20, 21 y 22. Espero que esto les sea de utilidad y muchas gracias por llegar hasta el final.